Docente Erika López, materia de Word, procesador de texto, horario de 7 a 8:30. Iniciamos con lo que es el tema de correspondencia. Tema número 14, combinación de correspondencia. Para combinar una correspondencia es un proceso que sirve para combinar o unir o funcionar dos documentos para poder crear o generar un tercer documento. Como por ejemplo, el primer documento será una tabla. Será una tabla de datos donde habrá información relacionada en forma de base de datos. El segundo documento será el formato del documento que se duplicará o repetirá cantidad de datos, filas que posee una tabla, el que luego va a imprimir. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que es, vamos a realizar lo que es una combinación de correspondencia con los siguientes datos. Por ejemplo, ustedes van al instituto, solicitan un certificado de notas. Exactamente van 3 estudiantes al instituto y solicitan un certificado de notas para los estudiantes de Juan Vaca, Ana Toro, Pedro Ríos. ¿Qué tienen que realizar entonces en el instituto? Realizar lo que es una combinación de correspondencia, realizando en una tabla lo que es creando una tabla, colocando los códigos, los nombres, la carrera, la nota, nota 1, nota 2, nota 3. Luego, si van 3 estudiantes, para no repetir lo mismo en 3 hojas diferentes, en una tabla crean lo que son los datos de los estudiantes y luego realizan lo que es una combinación de correspondencia. El primer paso sería crear una tabla donde especifique los datos de los estudiantes, una tabla de datos. Luego esta tabla se tiene que guardar ya sea en el escritorio o en cualquier archivo. Segundo paso, después de guardar la tabla, crea un documento nuevo o en blanco. Tiene que escribir los siguientes datos. Lo que va a introducir sería la siguiente tablita, los siguientes datos que va a imprimir. Certificado de notas. ¿Qué tiene que decir? El instituto certifica que el estudiante Juan, nombre, con código 2530, cursa la carrera de operador en Windows, por ejemplo. Y ha obtenido las siguientes calificaciones del área de computación XP. Operador en ambiente Windows XP. La nota 1 tiene, Windows XP tiene 80. En Word tiene 90, por ejemplo. En Excel tiene 100. Este certificado de nota este tipo de correspondencia, lo que voy a realizar una sola vez que yo realice los datos, coloque los datos solamente de un solo estudiante, puedo colocar solamente realizar una tablita de datos donde estoy introduciendo 3 códigos, 3 nombres, 3 carreras, 3 notas, y aquí solamente realizo un certificado de nota. Puede ser que en esta tabla de datos pueda introducir lo que son 10 datos o puedo introducir 100 datos. Quiere decir 100 nombres, 100 códigos, 100 carreras. Y luego lo que realizo es una combinación de correspondencia a través de esta tabla de datos. ¿Qué pasa si van unos 10 o 20 estudiantes o 100 estudiantes al instituto y solicitan su certificado de notas? Pero si son, por ejemplo, unos 100 estudiantes que van al instituto, solicitan un certificado de notas, justamente lo necesitan para ese momento, no van a hacer una cola y van a esperar 1 hora, 2 horas o media hora para que le entreguen un certificado de notas. Realizamos lo que es la combinación de correspondencia para que el estudiante, una vez que le entregue sus datos, le verifique su código, su nombre, su apellido, la carrera. El instituto se encargue de realizar un certificado de notas con los datos incorporados aquí en la tablita de Word. Una vez que ya tenga los datos, puede ser que tenga 100 códigos, 100 nombres y una sola certificación de notas, donde empiezo a combinar lo que es, empiezo a guardar el documento específico, ejemplo, puedo guardar con certificado de notas, y le doy clic en menú correspondencia, donde voy a iniciar la combinación de correspondencia.
Luego el siguiente paso es seleccionar si es una carta, si es un sobre o si es una etiqueta. Selecciono lo que es una carta. Y seleccionamos lo que son los destinarios. ¿Qué quiere decir los destinarios? Buscamos dónde está guardada la tabla de datos. ¿Cuál es la tabla de datos? La tabla de datos donde ustedes han introducido los 100 datos, los 100 códigos, nombre, apellido, carrera, para que pueda realizar mi siguiente combinación de correspondencia. El siguiente campo es seleccionar, insertar todos los campos combinados, seleccionar código, nombre, carrera. ¿Dónde selecciono esos datos? En el certificado de notas. Por ejemplo, aquí donde dice nombre, selecciono nombre, aquí la selecciono código, acá al ladito carrera. Y luego en Windows XP la nota 1, la nota 2, la nota 3. Y por último, el siguiente paso es finalizar y crear, editar documentos individuales y elegir la opción todos. Y por último, aceptar. Sería el siguiente paso. Y vamos a crear lo que son, aquí tenemos una tablita de 3 estudiantes y 3 códigos. ¿Qué pasa si tuviéramos unos 100 estudiantes? Entonces aquí tendría que ser certificado de notas, tendría que ser unos 3 certificados de notas o 100 certificados de notas, dependiendo cuántos datos estoy introduciendo en mi tabla de datos. Mayormente, para no realizar 100 certificados de nota, copiar, pegar, modificar, el trabajo demore más tiempo, demore tal vez media hora, 1 hora o 2 horas, directamente lo pueden realizar el trabajo en 5 o 10 minutos, teniendo ya su código del estudiante, su nombre del estudiante, la carrera, la nota de cada estudiante. Entonces, de esta forma, utilizamos bastante lo que es combinación de correspondencia. Podemos utilizar combinación de correspondencia para el certificado de notas, como también podemos utilizar una combinación de correspondencia para una invitación. Aquí tenemos lo que es una invitación. Invitamos a usted a la inauguración de nuestra instalación, las cuales están ubicadas en el kilómetro 7. Los nombres, los cargos y el lugar. Nombre Luis Vaca, cargo gerente, lugar SAO. Como también podemos utilizar lo que es la combinación de correspondencia para realizar la siguiente correspondencia, que es para una cooperativa La Sequía. Código, nombre, deuda y fecha de corte. Aquí utilizamos lo que es combinación de correspondencia para una cooperativa La Sequía. Comunicamos al socio Juan Pérez con código 2020 a la fecha, tiene una deuda por pago del suministro de agua potable con un valor de 5.000 o 1.000 bolivianos. Rogamos a usted regularizar dicha deuda y así evitarse juicios posteriores. También informamos de no regularizar los pagos. Por ejemplo, aquí, en vez de realizar solamente un solo documento de cooperativa La Sequía, pueden realizar para todos los deudores. Si son 100 deudores, 20 deudores, realizan una combinación de correspondencia. ¿Qué pasa si no utilizamos combinación de correspondencia? La otra forma de realizarlo sería copiando el documento 100 veces o las veces que ustedes quieran realizar, introducir los datos, copiar, pegar, modificar los datos. Para evitar realizar el documento ya sea 3 veces, 5 veces, 10 veces, utilizamos bastante lo que es la combinación de correspondencia, ya sea para una incorporación de socio moroso, ya sea para una invitación, o también puede ser para certificado de notas. Empezamos a realizar lo que es la siguiente carta, ¿ya? Empiecen, por favor, ingresen al documento de Word y me copien la siguiente tablita, ¿ya? Tal y como está en el texto, como ejemplo. Ingresan al documento de Word y me copian los siguientes datos. ¿Cuántas tablas tiene que crear? Y lo guardan en el escritorio, ¿ya? Primeramente contamos cuántas tablas son y cuántas columnas. ¿Cuántas columnas y cuántas tablas son? ¿Cuántas columnas y cuántas tablas son?
Ya hemos avanzado en anterior clase tablas, ¿no? Miguel, Brian, ¿cuántas columnas y cuántas tablas? Son 3 columnas y 7 filas. 3 columnas Tablas. y 7 filas. Listo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. 3 columnas y 7 filas. Aquí empezamos a menú insertar, creamos la tabla, son 3 columnas y 7 filas, ¿no? Y copian los mismos datos, ¿no? No necesitan utilizar lo que es espacio, nada, todo seguido lo copia, todos los datos seguidos. Tal y como está aquí en la tablita, nombre, cargo, lugar. Necesitamos una tabla de datos para realizar una combinación de correspondencia. Luis, el cargo, gerente, tal y como está aquí, todo con mayúsculas. Me avisan por favor cuando terminen de copiar para que lo hagamos todo junto y no se retrasen, ¿no? Vamos a realizar por lo menos unos 2 ejemplos, ¿ya? Más o menos. Juan Torres, ¿no? Luego, gerente. Acá al ladito, lugar rico, ¿no? Lugar. Vamos a realizar una carta de invitación, ¿no? Es una invitación para una inauguración en el kilómetro 7. No coloquen espacio, nada, ¿ya? Si colocan un espacio puede ser un pequeño error cuando ustedes guarden su tabla, es como una base de datos que están realizando. Ana Ríos, la tecla tabulador para la siguiente columna. Luego gerente, luego Sexa, siguiente datos, Ana Ríos, José Ruiz. Están copiando los datos, no se retrasen. Tienen que copiar lo mismo para seguir el mismo procedimiento, ¿ya? Que era José Espacio Ruiz. Aquí necesitamos un espacio entre el nombre y el apellido. Pero luego no puedo colocar un espacio afuera, no puedo colocar un espacio después del texto. Ese puede ser un error después. Pedro U. ¿Qué cargo tiene? Administrador. ¿Ya? Me avisan por favor cuando terminen de copiar todos los datos. ¿Cómo va Brian? ¿Está copiando su dato de la tablita? Ya lo hice, Alicia. Ya, está bien. Ya lo acabé igual. Facilito está, ¿no? Su examen final, no se olviden que es de todo lo que estamos avanzando, ¿ya? Igual los últimos temas. Tal y como está. ¿Y con qué nombre lo guardamos? Aquí me pide un nombre, ¿no? ¿Con qué nombre lo guardo? Tabla de datos, ¿no? Copien todos los datos. Aquí tienen que ser, ¿cuántas correspondencias? 2, 4, 6. Una invitación de 6 registros. Y lo guardan con el nombre tabla de datos. Aquí no necesitamos colocar estilo de tabla, sombreado, nada. Ya han copiado, me avisan por favor para continuar y no se retrasen. Susana, José. Ya lo copié. Ya, Carla, Carlos, Clarita, Elena, Fernando, Giovanni,
Niño, Javier, Jimena, José. Ya, vamos a guardar entonces. Ya te dicen. Ya. Y lo vamos a guardar en el escritorio, ¿ya? En su carpeta que está... Tienen una carpeta creada en el escritorio, ¿no? Ahí lo guardan todo su práctico. ¿Cómo se llama mi carpeta? Práctico se llama. Abro mi carpeta y aquí le voy a guardar con el nombre tabla de datos. Esta invitación, este tipo de correspondencia a ustedes les sirve bastante cuando, por ejemplo, trabajan en una empresa o le piden alguna tarea. Por ejemplo, quiero realizar una invitación para 20 estudiantes o 50 estudiantes para no realizar una invitación y luego copiar, pegar y modificar los nombres. Directamente realizan una tabla de datos donde colocan los datos principales, nombre, cargo y lugar. Por ejemplo, los datos principales que le está pidiendo, ya sea la empresa o como tarea que estén realizando. Guardamos, tengo que cerrar, siempre mantengo cerrada la tabla. No puedo mantenerla abierta, tiene que estar cerrada. Luego, ingreso a un documento y empezamos a copiar lo que es la carta. Copien la misma carta, ¿ya? Tal y como está en el texto. Lo mismo datos. Tal y como está. Tiene que copiar. Copienlo tal y como está. Me avisan, por favor, cuando terminen de copiar los datos. La invitación. Un documento en blanco y empiezan a copiar todos los datos. Una vez que ustedes copien todos los datos, por favor, aquí donde dice nombre, cargo, no lo copian, ¿ya? No lo copien estos datos donde dice nombre, cargo, no lo copian. Necesito que lo mantengan en blanco estos datos. Aquí donde dice cargo, lugar, datos sin copiar. Borran donde dice nombre, cargo y lugar. Tiene que estar vacío. Y con intro, digamos 3 intros para que tenga espacio. Invitamos a usted a la inauguración de nuestras instalaciones, las cuales están ubicadas en el kilómetro 7, doble vía La Guardia. Su presencia será de agrado para nuestra empresa. Agradecemos su gentil asistencia, empresa XYZ. ¿Qué necesitamos en esta invitación? Los datos para poder invitar a necesitamos los nombres, los cargos y el lugar donde va a ser la invitación. El nombre, a quién persona van a invitar y el cargo que tiene la persona y el lugar donde va a ser la invitación, donde va a ser la inauguración. Ya, me avisan por favor cuando ya tengan sus datos, cuando ya hubieran copiado lo que es la invitación para realizar la siguiente correspondencia. ¿Ya está? ¿Todavía me avisan? Invitamos, no hay. Ahí está.
Presentación. Ya, continuamos, ¿ya? Una vez que ya tengamos lo que es la invitación, le vamos a dar un clic donde dice señor, debajo de señor o señora, le damos clic en correspondencia, no se retrasen por favor, me siguen, le damos clic en iniciar combinación de correspondencia, le damos clic en carta, luego seleccionar destinario, escribir no. Usar una lista existente. ¿Qué significa una lista guardada? ¿Dónde está guardada la lista? Se encuentra guardada la lista en el documento en escritorio. Luego, buscamos dónde está la tabla guardada, la tabla de datos que tenemos guardada. Tenemos guardada en el escritorio, en la carpeta práctico. Abrimos la carpeta práctico. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama tabla de datos. Abrir. Una vez que vamos a abrir la tabla de datos, le vamos a dar clic donde dice insertar campo combinado. ¿Cuál es el primer dato que necesitamos colocar? Nombre, cargo y lugar, ¿no? Le damos clic en la opción de nombre. Luego clic en cargo, nombre, intro. Otra vez insertar campo combinado. Cargo, intro. El siguiente campo es lugar. El último campo, lugar. Entonces, para realizar una invitación necesitamos el nombre de la persona, el cargo de la persona, si es gerente, si es administrador, y el lugar donde va a ser la invitación. La dirección de invitación. Hasta aquí está bien, hasta aquí lo tienen, me confirman por favor para finalizar el último paso. Dice, ¿no vuelve a repetir, por favor? Ya, voy a volver hacia atrás. Tengo el micrófono activo, no voy a escuchar bien. Apagar tu micrófono. ¿Puedes apagar tu micrófono? Lo siento. Ya. Primer paso entonces tener lo que es un documento de Word, ya la invitación ya realizada. Luego el primer paso sería ir a correspondencia, le doy clic en iniciar combinación de correspondencia, carta. Ya está. El primer paso es menú correspondencia. Segundo paso, iniciar combinación de correspondencia. Primer paso, correspondencia. Tienen que colocar el mouse donde va a ir lo que son los botones de señor, señora. Un solo clic. Luego menú correspondencia, primer paso. Segundo paso, iniciar combinación de correspondencia. Que voy a iniciar carta sobre etiqueta. Entonces, la primera opción que es carta. Segundo paso, no pasa nada todavía. Segundo paso, usar una lista existente. ¿Qué significa?
usar mi tabla de datos para colocar los siguientes datos. También se conoce como si fuera una pequeña base de datos en el documento de Word que han realizado una tabla de datos. La primera opción es escribir una lista existente, o sea, escribir una lista. Pero como ya tenemos la tabla de datos, no necesitamos escribirlo otra vez. Le damos clic en usar una lista existente, que es la tabla que está guardada en el escritorio, donde ustedes lo han guardado. Escritorio, voy a buscar la carpeta donde me visualice, donde está la tabla guardada, que es práctico. Abrir. Siguiente paso, buscar dónde está con qué nombre está guardado. Con el nombre de tabla de datos, abrir. Luego, siguiente paso, ya apliqué primer paso correspondencia, segundo paso iniciar combinación de correspondencia, tercer paso seleccionar una lista existente, tercer paso seleccionar campo combinado. Seleccionar el primer campo combinado sería nombre, los primeros datos. ¿Cómo sé cuáles son los datos que voy a insertar? Porque me puedo ir guiando con mi tabla de datos, con la invitación. Primer dato sería el dato de señor, señora, señor Juan Pérez, por ejemplo. Cargo, administrador. Lugar, ¿dónde es el lugar? ¿En qué ubicación es? Luego seleccionamos insertar campo combinado, nombre. Luego de nombre no se olviden intro. Luego otra vez insertar campo combinado, un solo clic para ver más opciones. Solamente selecciona la opción de cargo, nada más. Luego intro. El cargo puede ser administrador o gerente. El último paso es seleccionar el último dato, lugar, en qué lugar va a ser la intro, nada más. Hasta aquí ya lo tiene, me confirman por favor para poder finalizar. Este es el último paso. Sí. Ya. Sí, licenciada. Ya, luego le damos clic en la opción finalizar. Le damos clic en la opción de editar documentos individuales. Quiere decir que vamos a editar si son 5 documentos, 6 documentos. Luego tenemos la opción de imprimir o enviar por correo electrónico. Solo seleccionamos la primera opción que dice editar documentos individuales. Y un solo clic. ¿Todos? Sí. O solo un registro, no todos. Luego la misma hoja se convierte en la primera hoja, invitación. Señor Luis, gerente SAO, invitamos a usted a la inauguración de nuestras instalaciones en la cual están ubicadas en kilómetro 7, doble vía La Guardia. Su presencia será de agrado para nuestra empresa. Agradecemos su gentil asistencia, empresa XYZ, para poder solicitar la carta y tiene que estar firmada y ahí lo van repartiendo la invitación. La siguiente es para el señor Juan Toro, gerente, y la siguiente carta es para la señora Ana Ríos, gerente de sexo. Entonces tenemos 3 cartas. ¿Cuántas cartas son? 4 o 5. Ana Ríos, la siguiente es para Luis Ruiz, director. La siguiente carta es Pedro U, administrador. Y la última carta es para Tito Vaca, gerente. La ubicación plan. Estas son las 6 cartas. Pero ¿qué pasa si yo hubiera tenido en mi tabla de datos unos 100 datos? Si tuviera en mi tabla de datos, en vez de 6 datos, tuviera 100 registros. ¿Cuántas hojas me tiene que visualizar aquí? ¿Será que me tiene que visualizar 6 hojas? 100 hojas. Si tuviera 50 registros, 50 hojas. Mejor lo tengo 6, solo 6 nomás. De esta forma realizamos lo que es una combinación de correspondencia. Ustedes me lo tienen que enviar como práctico esta hoja. Lo guardo. La anterior ya no vale. No me tienen que enviar la hoja vacía. Por ejemplo, esta de aquí solamente son los datos. Esto no me tienen que enviar. Esto no se envía. Esto no. Por ejemplo, si yo en el examen le voy a pedir una combinación de correspondencias, no me van a enviar el procedimiento sin finalizar. Esto de acá no se envía, se cierra. No guardar. Lo que ustedes guardan es la invitación ya hecha. Ya está hecha la invitación. Entonces ustedes lo envían. Aquí ya lo guardo el documento. ¿Con qué nombre lo guardo? ¿Con qué nombre me pide que lo guarde?
Hay un nombre que le pide escritorio, tabla de datos. Lo guardan con el nombre invitación. Con este nombre lo guardan. Y pasamos a la siguiente invitación, ¿ya? Pero ¿dónde lo guardan? En la carpeta que lleva su nombre de ustedes. En la carpeta práctico, ¿no? Ahora en la carpeta práctico, invitación número 14, porque es el tema. Cierro el documento y realizan ustedes como práctico el siguiente ejercicio, ¿ya? Lo que es notas. Este ejercicio que está aquí. La misma tabla. ¿Cuántas columnas y cuántas filas son? Este es el último dato que vamos a realizar, ¿ya? ¿Cuántas columnas y cuántas filas hay? Seis columnas, 4 filas. Ya. 6 columnas y 4 filas. Esto mismo ustedes lo van a crear en su documento de Word. 6 columnas y 4 filas. Crean un documento en blanco. Menú insertar. 6 columnas y 4 filas, ¿no? Y empiezan a copiar todos los datos. Los mismos datos empiezan a copiar. Código, nombre, carrera, nota 1, nota 2, todos los datos. A mí la última hoja no me salió bien, licenciado, no sé por qué. ¿Cómo le salió la última hoja? La última hoja de la carta, no me salió ni el nombre, ni cargo, ni lugar, nada. Escribió bien en su tabla de datos la última. La última hoja no tiene por qué. Solo me salió invitación, señor, y el especificante no me salió. Vamos a realizar esta tabla. No me salió el nombre del expediente, nada. Ya, esta última tabla, y ya usted se va a fijar en que se ha equivocado. Tal vez un dato no le colocó en la tabla, tal vez por eso no le salió el dato. Puede haber los errores que no hubiera colocado un dato aquí en la tabla y no se hubiera insertado. Realice lo que es la última correspondencia y aquí vamos a ver qué datos le faltó y lo vuelve a hacer otra vez. Si es que está mal, lo vuelve a hacer, ¿no? Con la misma tabla. Con otra tabla de datos, ¿ya? Empiezan a copiar. 5 minutos para que empiecen a copiar los datos y luego empiezan a copiar la carta, ¿ya? Estamos haciendo un certificado de notas. Ya. Una vez que tengamos los datos, vamos a guardar la tablita. Vamos a guardar la tabla de datos y le vamos a colocar de nombre
certificado de notas, ¿no? Certificado de notas. Certificado de notas. Lo guardamos con el nombre certificado de notas. ¿En dónde? En la carpeta que dice su nombre. En el escritorio, donde están guardando todos sus documentos. Escritorio. Abren la carpeta prácticos. Y aquí le vamos a colocar el nombre certificado de nota. Como práctico solamente me tienen que enviar la invitación que han realizado o directamente el certificado de nota ya realizado. No la tabla de datos, no necesito la tabla. Luego, ya han terminado de copiar los datos. No se olviden abrir un nuevo documento y copian los siguientes datos que es el certificado de nota. Certificado de notas, tal y como está en el práctico, ¿no? Certificado de notas. Aquí donde está el nombre, van a dejar espacio vacío, lo borran donde dice nombre, no tiene que haber nada, borran, solo dejan espacio vacío. Aquí donde dice código igual, no tiene que decir nada, lo borran, espacio vacío. Espacio vacío. Aquí donde dice carrera igual, no tiene que decir nada, lo borran, espacio vacíos. Y, ¿no? Espacio vacíos. Nota 1, nada, espacio vacío. Nota 2, nada, espacio vacío. Donde tienen que colocar los siguientes botones de nota 1, nota 2, nota 3. Hasta aquí tienen que tenerlo listo para empezar a realizar la combinación, ¿no? Me confirman, por favor, cuando terminen, ¿ya? Carlos, José, Brian, Susana. Ya. Ya acabé. ¿Cómo paso? ¿Ya está? Todavía. Le voy a tomar asistencia por mientras. Por favor, activen su cámara. Listo. Activen su cámara. Carlos Junior, Roberto Carlos, José Daniel, Toledo, María Cristina, Fernando, Carla Dayana, Carla Nayara, Alison, Marcos, Alison. Están llevando la lista de grupos a la lista de grupos. Todavía. Ahorita lo voy a mandar recién, ¿ya? Todavía recién lo voy a mandar. En un momento. Antes que finalicemos, ¿ya? Que estoy colocando todos los grupos ahí por aquí. Para que todo esté bien. Más. Licenciada, no se activa mi cámara. ¿Qué pasó su cámara?
Toledo, María Cristina, Fernando, Carla, Cámara, Zulma. ¿Cómo van con su práctica? ¿Ya han terminado la carta, el certificado de notas? Me avisan, por favor, si han terminado. Ya nos podemos abrir, Licen. No, ahorita vamos a finalizar un ratito, unos 2 minutitos, denme, por favor. Y ahorita vamos a... Ya pueden apagar su cámara. Gracias. No se preocupe, apáguela, ¿no? Es que es viernes. Claro, ya están adelantando su viernes ya, ¿no? Queremos que finalice. Sí, Licen, ya me han hecho. Todavía no es Navidad, 17 de diciembre, ¿no? Viernes de soltera. Vamos a continuar, un minuto más nos queda. Voy a explicar el último paso para poder finalizar la correspondencia y ustedes realicen el último práctico adicional, ¿ya? ¿Qué habla si tú? Ya. Se ve mi pantalla, ¿no? Le damos al clic en la opción de alumno, le vamos a colocar el nombre del alumno. Ya la acabé, licenciada. Ya, está bien. Correspondencia, clic en iniciar correspondencia, carta, ¿ya? Luego, siguiente paso, paso número 1, correspondencia. Paso número 2, iniciar la combinación de correspondencia. Pero necesito colocar, certifica que el alumno, aquí al ladito de alumno, espacio, y aquí voy a colocar el nombre del alumno. Correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, carta, seleccionar destinario, usar una lista existente, quiere decir una lista que ya tengan guardada recientemente, que han hecho recién. Pues, ¿dónde lo tienen guardado? Lo buscan donde está guardado. Yo lo tengo guardado en mi lista, por favor, su audio, un minuto. Apagate tu micrófono, no vas a escuchar. Es la fiesta aquí al lado que... Guardado. Tienen que buscar dónde está guardado su tabla, su certificado de notas, abrir. Siguiente paso, el último paso que tengo que finalizar, iniciar campo combinado. Tengo los siguientes campos. En alumno tengo que colocar, en alumno, ¿qué coloco? El nombre o el código del alumno. ¿Qué van a colocar en alumno? ¿Cómo sé qué datos voy a rellenar en alumno? Porque me voy a fijar en el práctico. Y en certificado de notas. Tengo que colocar en alumno nombre, código, código. En carrera, de carrera. En nota 1, en Windows XP, nota 1. En Word XP, nota 2. En Excel XP, nota 3. Entonces, aquí vamos a colocar, insertar campo combinado, nombre. Y borramos los espacios que están por demás. Luego le doy un clic aquí donde está código. Acá al ladito de código, un solo clic, insertar campo combinado, código. Los espacios que están vacíos, borrar los espacios vacíos. ¿Cómo? Carrera de, dice. Un solo clic, carrera, espacio vacío, tienen que borrar. Windows XP, un solo clic, colocamos la nota 1. Nota 1, aquí al ladito, nota 2. Aquí al ladito, nota 3. Luego, vamos a finalizar, que es el último paso que utilizamos. Finalizar y colocar la opción de editar documentos individuales. Todos y todos.
Entonces tenemos lo que es los datos de certificado de nota. El certificado, el ITDS certifica que el alumno Juan Vaca con código 556-524 cursa la carrera de operador y ha obtenido las siguientes notas en el área de operador en ambiente XP. Windows XP 85, Word 89, Excel 92. Tenemos lo que es el siguiente estudiante, alumna Ana Toro con código y tiene la siguiente nota. Carrera perito contable. El siguiente estudiante, Pedro Ríos, con su código, con la carrera de perito administrativo y materia de Windows y Word y Excel. Windows 52, Word 65 y el último dato es de Pedro Ríos, ¿no? ¿Cuántos datos son? ¿3 o 4? Juan Vaca, un certificado. Ana Toro 2, serían 3. 3 certificados de notas. ¿Cuántos datos tengo aquí en mi tabla de Excel? 3. Pueden aumentarle más hasta 50, 20 o 100 datos. Lo que ustedes me tienen que enviar es la tabla de certificado de notas. Solamente me envían como práctico cuando ya está hecho certificado de notas. No me tienen que enviar ustedes la tabla, nada. Directamente el certificado de nota ya hecho. Como práctico, ustedes realizan la última página de su práctico, que es práctico combinado de correspondencia. Lo realizan ustedes. Son dos prácticos adicionales más que tiene. Práctico combinación de correspondencia y el último que es práctico adicional de combinación de correspondencia. Son 2. Las últimas 2 páginas. En total serían 4 prácticos en total. 4. Los últimos 2 y los primeros. Lo tenemos que guardar con el nombre de certificado de notas. Como práctico 14. Solamente me lo envían este práctico. Me lo tienen que enviar como certificado de notas. Cuando ya esté terminado. Archivo, guardar como, donde lo guardan en la carpeta práctico de Word y ahí le colocan de nombre certificado de notas, que práctico es número 14. Nada más. Me lo envían los últimos 2, ¿no? Esto de aquí no lo tienen que enviar. Tampoco la tabla. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿O está todo claro? Solo lo va a subir Luz. Sí, enseguida lo subo. Sí.